8:07 de la mañana, buenos días, esto es Ampliación del Domingo. León, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, reapareciendo acá después de las elecciones. Después de las elecciones del domingo, parece que hubiera pasado un año, solo ha pasado una semana. Tengo poca memoria, León, de unas elecciones tan violentas como esta, por lo menos en el aspecto verbal, ha sido terrible. Esto ha comenzado traumáticamente para muchos, ha seguido traumáticamente y se ha convertido en lo que alguien está llamando el trauma post-electoral. Para empezar, recuerde cómo fue que comenzamos, cómo fue que nos fuimos a la segunda vuelta, de la primera a la segunda vuelta. Una persona tan hábil en el manejo de las palabras, como nuestro más eximio escritor, dijo que tendríamos que optar en ese caso entre el cáncer y el SIDA, con lo cual lo que estaba diciendo era que la mitad de los peruanos querían o cáncer o SIDA. Para arrancar, eso ya era algo tétrico, que de alguna manera nos acomplejaba a todos. Y luego, ni a qué decir del intercambio de adjetivos y epítetos que ha habido entre candidatos, pero quizás lo más notable ha sido entre electores a través de Internet. Yo estoy absolutamente asustado por esto. Es decir, yo no sé qué efecto va a traer esto, porque la cantidad de insultos que se ha destilado por Internet a través de las llamadas redes sociales, para mí no tiene precedentes. E inclusive me atrevería a decir que los medios de comunicación somos cómplices de eso. ¿Por qué? Porque publicamos nomás lo que manda la gente. Entonces, claro, si a mí me insultan con nombre, apellido y libreta electoral es una cosa, ¿no? Puedo responder. Pero si me insultan sin nombre, sin apellido, sin libreta electoral, poniendo como única firma en Internet esas caritas amarillas redondas con una sonrisita, entonces la cosa es muy complicada. Y esto se ha convertido en una feria de adjetivos absolutamente... A mí me ha asustado. Pero puede llegar un momento en que sature, o sea que... Estamos llegando a ese punto. Que digan cualquier cosa uno del otro no tenga absolutamente ningún valor. Entonces ahí el problema de la comunicación humana va a tener que pasar a otro plano, ¿no? Es como... hay un cierto fanatismo, o sea, si alguien toca a alguien a quien tú quieres, simplemente no le crees, no rebota. Y yo creo que esa saturación va a impedir un diálogo... digamos, donde cada palabra tenga un contenido, sino más bien va a rebotar todo. Muy bien. El Instituto Psicosalud, el otro día tuve un encuentro con una persona de este instituto que me hablaba de este trauma postelectoral, y efectivamente hay gente que probablemente pueda estar recibiendo hasta, no sé, me atrevo a exagerar, una lesión cerebral. Pero el director clínico del Instituto Psicosalud está con nosotros, es el doctor Dante Wharton Grajeda. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Aquí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le está comentando la gente de la calle y quizás algún paciente sobre esto? Aparte de lo que has mencionado, este tema de la contienda electoral no solamente se ha manifestado en las redes sociales, al interior de las familias, porque al interior de las familias también ha habido una división. Familias numerosas, o cuando se juntaba la familia, habían quienes estaban por una opción y habían quienes estaban en la otra opción. Y claro, como en el fútbol y en la religión, estas cosas tocan, y ese es un tema interesante, ¿no? ¿Por qué estos temas tocan los aspectos más profundos de la personalidad y de la persona, que terminan siendo anclas de aspectos comunicacionales que tocan las fibras más íntimas de la persona? Y entonces ahí, como dijo León, no hay escucha, no se puede escuchar a la otra persona porque uno ya está convencido de sus convicciones. Entonces, claro, esta lucha electoral ha dejado huellas incluso al interior de las familias, donde había un sector, un hijo estaba por una opción, otro hijo estaba por la otra opción, y cada uno con sus razones tremendamente válidas. Voy a poner una cosa personal. Uno de mis hijos dijo, se puede vivir con pobreza, pero con dignidad. Pero el daño moral no se borra, refiriéndose a una opción. Y el otro dijo, si no hay torta no hay que repartir y no tenemos que comer. Entonces, válidas las dos opciones y las dos posiciones, ¿no? Por eso creo que la contienda esta va a dejar huellas no solamente en las personas, sino en la mayor parte de los actores. Estaba pensando en los periodistas también, o sea, periodistas que han optado, por supuesto, hay periodistas que aman la verdad, hay otros periodistas que aman la información,
pero cada periodista tiene una pasión por determinados aspectos del periodismo. Y también su neutralidad se ha visto comprometida, ya sea por presiones de los medios o por otro tipo de cosas. Y también seguramente hay un efecto en el accionar periodístico después de esto, ¿no? Porque la mitad de la gente está diciendo he fracasado, estoy frustrado, no he logrado lo que yo quería, y la otra mitad de la gente está diciendo bravo, qué bien la hice, pero la diferencia pues es mínima. Ahora, la pregunta es si de verdad los medios no lograron su objetivo, porque lo que pasa es que lo han logrado de manera postelectoral, es decir, todos los medios que cargaron la tinta contra Humala, lo acorralaron y todo, generaron por supuesto una identificación con la víctima, un efecto de no creerle a todo aquel que hable contra Humala y todo. Nuevamente los poderosos quieren apropiarse del país, nos quieren manipular y todo, y entonces votan por Humala, pero resulta que ni bien es elegido Humala empieza un discurso que no se diferencia mucho del de Toledo, del García, más allá de una pretensión de un cierto énfasis social que hay que ver cómo lo va a poner en acción. Y entonces, en ese sentido, los medios han tenido éxito porque lo han acorralado y lo han obligado a él y a su entorno a congraciarse con las posiciones que estos medios defendían. Bueno, has tocado un tema tremendamente importante, pero creo que está en el terreno de lo político. O sea, ¿cómo va a ser él para satisfacer las expectativas que cierto sector había colocado en él, ¿no es cierto? Por poner este ejemplo de Chile nomás. O sea, sí había gente que de alguna manera tiene una actitud contra los chilenos. Claro. Pero ahora ya el discurso, una vez elegido, es completamente distinto. ¿Cómo va a manejar eso en términos de satisfacer las expectativas electorales? Ese es un tema político tremendamente interesante. Pero la otra lección es, creo que ha puesto el límite en el tema de la prensa, porque la prensa seguramente tiene esta sensación de tener un poder ilimitado que puede poner o sacar o influir demasiado en la opinión, y la verdad es que no es así, ¿no? Así, no, absolutamente. Pero la prensa sí sirve de vehículo yo estoy muy sorprendido para esta cosa de la internet. Es decir, en este momento, cualquier comentario de noticias que leemos de un diario, que hay un montón de comentarios, está cargado de unos insultos de un calibre extraordinario. Entonces, abrimos nuestros periódicos, leemos en internet, yo leo titulares en internet, de ahí viene el comentario de la noticia, los adjetivos son de una violencia que yo nunca he visto en este país. ¿Qué está ocurriendo con esto, Dante? Yo creo que la violencia en este país siempre ha estado presente. Internet lo único que está haciendo es poner sobre el tapete un tema que lo hemos visto siempre, pero que ha estado encubierto, ¿no? Que ha estado totalmente tapado, y por eso decía, la política apunta a los aspectos más profundos de la personalidad, y es ahí donde empiezan a salir estos epítetos que tú has dicho, que son realmente violentos, de una violencia impresionante. Pero hay también un problema con, digamos, con una contradicción estructural que tenemos muchos peruanos. Por ejemplo, personas que yo he escuchado defender a muerte que reincorporen la instrucción premilitar en los colegios, diciendo cómo vamos a escoger a un militar, a un cachaco que no piensa, que no delibera, que solo está acostumbrado a cumplir y dar órdenes como presidente. Es decir, por un lado idealizas que en el colegio la instrucción premilitar te va a crear disciplina, amor a la patria, defensa nacional, y por otro lado dices, oye, pero un militar no puede presidir el país. Por otro lado tienes educación en valores, la democracia, los derechos humanos, la preocupación por el prójimo, la inclusión como mensaje educativo, pero junto con eso, cuidado con tu bolsillo, porque un gobierno de Humala puede tocarte tu bolsillo, y si el gobierno de Fujimori
está asociado a todos estos, a la antítesis de estos valores que mencioné. Bueno, eso no importa, pues, porque finalmente manda el bolsillo. O sea, otra vez hay una fractura entre el mensaje de los valores por encima de todo, pero el pragmatismo, el utilitarismo, el materialismo como verdadero fin de no pocos padres de familia y personas en general, diría yo, ¿no? Sí, en efecto. Y una de las cosas, de las brechas donde se ha visto mayor violencia, no solamente ha sido en este tema del factor económico, ¿no? O sea, yo defiendo lo mío, tú no tienes nada, yo tengo y defiendo lo que yo tengo. Sino también esto se ha entrecruzado con otros factores como los factores raciales, que es donde creo que la herida duele más, ¿no es cierto? Por este sistema de cierta marginación que muchos peruanos pueden sentir, ¿no es cierto? O de otras etnias, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde en la red lo que yo he visto, la violencia anclada en ese punto. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos con el doctor Dante Wharton. Tenemos todavía más acerca de esta violencia que ha acompañado a toda la campaña electoral, verbal por lo menos, y el trauma postelectoral del que estamos conversando. Enseguida volvemos. Bueno, continuamos con el doctor Dante Wharton. El doctor Dante Wharton es el director clínico de Psicosalud. Estamos hablando de lo que en este instituto se está llamando el trauma postelectoral. Estamos analizando también la violencia del lenguaje, de los adjetivos, de todo este intercambio de epítetos que se produce a viva voz, pero muchísimo en la red y mucha gente que a través de quizás el anonimato, Dante, me temo, porque en internet aparecen una serie de comentarios prácticamente anónimos o con una serie de seudónimos, con dibujitos y todo lo demás. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es que nosotros aprovechamos ese tipo de ventanas para poder expeler toda esta maldad, todo este odio, toda esta cosa? ¿O esto cumple un efecto terapéutico de repente? No, catarsis. Sí, catarsis. Estos dos puntos que has tocado son tremendamente importantes. Este punto de las características de las sociedades que son populosas. Los sociólogos han estudiado muy bien, tú sabes, el tema de la anomia, ¿no? La anomia es esa sensación que tiene la persona que vive en una urbe grande de no tener nombre, de no tener una historia, de no tener algo que lo identifique. Y por lo tanto, lo expone a expresar cosas que cuando es identificado no lo puede hacer. Y entonces en las redes sociales, cuando hablamos de Facebook no, pero cuando hablamos de otros blogs, la gente está expresando con un DNI y un nombre que en el ciberespacio se pierde, y no es identificado como tal persona que tiene tal historia, que está conociendo a tales personas y que pertenece a tal grupo. Entonces esta anomia de la que hablan los sociólogos desde hace mucho tiempo se está expresando ahora en el ciberespacio de una manera muy clara, ¿no? Ese es un primer punto que se refiere a lo que tú has tocado. El otro punto es si estos son los sentimientos y emociones que los peruanos contienen siempre y que se expresan en las barras bravas, en la violencia callejera y que ahora se ha trasladado a la política, también debemos pensar que estos son vehículos catárticos que permiten de una manera más o menos civilizada, me estoy refiriendo a que no hay violencia física, ¿no es cierto?, pero sí son canales de expresión.